Radio TV. En este día tenemos la bendición y el respaldo de Dios para iniciar un nuevo programa aquí en su estación favorita, Easy Vida Radio TV. En este día empezamos un nuevo programa que se llama ¿Cómo me enamoré de Jesús? Y les hago ahora sí esta presentación de nuestro hermano Orlando Cruz Saavedra. Amigos, en este día vamos a empezar este programa enfocado a las Escrituras, a esos grandes tesoros de las Escrituras. Vamos a enfocarnos a esas preguntas que muchos no se atreven a preguntarles a sus pastores, a sus líderes, con tal de no ofenderlos o hacerlos sentir mal. Pero sabemos que podemos preguntarle a la Biblia, porque la Biblia sí está dispuesta a contestarnos. Y bueno, Dios a través de su Espíritu Santo empezará este programa a través de mi hermano Orlando. Y el día de hoy empezamos con este nuevo programa en Easy Vida Radio TV. Y dejamos a Orlando con ustedes. Le damos la bienvenida a este ministerio de Easy Vida Radio TV. Muchas bendiciones y bienvenido, Orlando. Muchas gracias, profesor. Que Dios te ayude y te guíe. Muchas gracias, le agradezco mucho. Buenas noches, mi nombre es Orlando Cruz Saavedra, que la paz de Dios reine en sus hogares. Muchas gracias al profesor Juan Manuel, que es el que hizo la presentación. El programa lleva por nombre ¿Por qué me enamoré de Jesús? Y el principal mover en mi corazón que me inspira a hacer este programa es porque muchas veces necesitamos una motivación a la gente que muchas veces no conoce de la palabra de Dios. Necesita a veces una motivación, porque muchas veces pensamos que la Biblia simplemente es un libro y nada más. Y muchas veces cuando no lo estudiamos y no profundizamos en la Escritura, muchas veces nosotros no entendemos los grandes mensajes, los grandes tesoros que Dios tiene para nosotros en sus sagradas Escrituras. Y el día de hoy quiero iniciar con un tema muy hermoso que tocó mi corazón hace mucho tiempo, cuando yo estuve privado de mi libertad. Algún día les contaré mi testimonio. Hay también un programa que se llama Grandes Testimonios, me parece, aquí con el hermano. Entonces, algún día les contaré mi testimonio, si Dios me lo permite. Pero cuando yo estuve en ese lugar privado de mi libertad, yo entendí muchas cosas. Empecé a leer la Biblia y ahí fue donde Dios me alcanzó, donde Jesucristo tocó mi corazón, donde mi vida cambió completamente, donde Él enderezó mis pasos. Y en ese lugar yo encontré muchos temas, muchas cosas hermosas y maravillosas que hay en la bendita palabra de Dios. Y el tema del día de hoy se llama Fábrica de Ángeles. Fábrica de Ángeles, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no logramos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en un futuro. En la tierra nosotros tenemos un propósito en el servirle a Dios, en adorar a Dios, en hacer muchas cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Pero definitivamente hay algo muchísimo más allá que las Escrituras nos enseñan acerca de qué es lo que nos debe de mover en nuestra vida, en nuestra estancia aquí en la tierra, qué es lo que vamos a obtener el día de mañana, cuál es el premio que vamos a alcanzar. El apóstol Pablo decía, él decía que mejor le fuera ya morirse, que preferiría ya estar muerto, y estaba en un dilema porque decía, pero por causa del evangelio es necesario que yo permanezca con vida. Pero él, si por él fuera, él en esos días hubiera querido morir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya le había revelado muchísimas cosas que nosotros
que eran para nosotros, que eran cosas reveladas, grandes misterios que al apóstol Pablo le reveló y que eran exclusivamente para nosotros en nuestros días, para que nosotros tuviéramos esa motivación, ese amor hacia la palabra de Dios. Por eso el nombre del programa que decidimos ponerle, el por qué me enamoré de Jesús, porque cuando tú no conoces a Jesús realmente, es cuando te hablan superficialmente de Él y tú dices, bueno, pues sí, vino, murió y pues ya, y muchas veces no le das la importancia de vida a ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a enfocarnos directamente al tema de Fábrica de Ángeles y quiero leerles un versículo de la Biblia que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra. Siempre nos vamos a ir a la palabra porque todo lo que sea salido de la palabra de Dios es verdad. Nada de lo que esté fuera de la palabra de Dios puede ser verdad, porque para eso Dios nos dejó este manual de vida, para que nosotros pudiéramos tener esa motivación hacia escuchar y hacia escudriñar su bendita palabra. Vamos a ver qué dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 15:49. Fíjese lo que dice. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros seremos celestiales? Efectivamente, nosotros seremos celestiales. El mismísimo Señor Jesucristo nos lo dijo cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y entonces por eso les decía acerca de la pregunta que muchos nos hacemos, bueno, ¿y para qué estoy en la tierra? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? ¿A dónde voy a ir? Muchas veces tenemos esa incertidumbre y muchas veces no nos atrevemos a preguntarle a los pastores o muchas veces ni siquiera nosotros nos atrevemos a estudiar o a buscar en la palabra de Dios lo que Dios nos dice que tiene para nosotros. Cuando nosotros, por eso el título Fábrica de Ángeles, ¿por qué? Porque según la palabra de Dios, según las benditas escrituras, cuando nosotros estemos allá arriba en el cielo, los que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, sin duda seremos ángeles. Seremos ángeles. ¿En qué forma? ¿Cómo seremos celestialmente? También es un misterio, pero sin duda seremos ángeles. La Biblia nos habla y nos da ciertas revelaciones y ciertos datos acerca de cómo es que será nuestra vida allá. Y yo los invito a que veamos también y estudien ustedes el libro de Mateo 22:30. Vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22:30. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 22:30. Dice así: cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo que qué es lo que había después de la resurrección, en el versículo 30 de Mateo 22, dice, fíjese lo que dice la bendita palabra, Mateo 22:30, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se dará en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el versículo 29 le preguntan, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo claramente que cuando nosotros resucitáramos, los que muriéramos en Cristo, íbamos a ser ángeles allá en el cielo y que íbamos a estar ahí junto con Él, adorándole, buscando la felicidad, esa felicidad que tanto anhelamos aquí en la tierra y que muchas veces no la podemos encontrar. Esa felicidad, por eso nuestro Señor Jesucristo se la pasó recalcándole a la gente cuando estuvo acá, se las pasó diciéndoles, busquen el reino de Dios, porque en el reino de Dios es donde verdaderamente está la felicidad. Y el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es lo material, no es el dinero, no es muchas otras cosas que nosotros pensamos que nos van a hacer felices. No, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es lo que verdaderamente te da la felicidad. Y cuando yo me enamoré de nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente cuando yo empecé a entender las Sagradas Escrituras, cuando empecé a encontrar esos mensajes que Dios tenía para mí.
Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas 20, capítulo 20. Lucas lo dice todavía, el Evangelio de Lucas nos lo dice todavía más claro. Lucas 20, versículo 34. Fíjese lo que dice Lucas 20 en el verso 34. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y el verso 37 dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente qué íbamos a hacer. En el Evangelio de Mateo lo dice, el apóstol Mateo lo dice, y también lo dice el escritor Lucas, el médico lo dice también, y lo vuelve a decir en el Evangelio según San Lucas, lo vuelve a decir las palabras específicas y concretas de nuestro Señor Jesucristo, que seremos como los ángeles. En uno de los salmos, en el Salmo 8, capítulo 8, versículo 5, también nos dice que nos hiciste poco menor que los ángeles, dice ese salmo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, esa pregunta que siempre nos hacemos, esa pregunta que siempre decimos, bueno, ¿qué me puede motivar a mí a leer la Biblia? ¿Qué me puede motivar a mí a creer verdaderamente en Dios? ¿Qué es lo que me espera más allá de la muerte? Cuando nosotros entendemos esto, que vamos a ser ángeles, es cuando verdaderamente nos empieza tal vez a interesar un poquito más la palabra, porque entonces todo lo que hacemos aquí sobre la tierra, la obediencia que le guardamos a Dios, el amor que le profesamos a nuestro Señor Jesucristo, nunca va a ser en vano, porque Él sin duda nos va a recompensar el día de mañana. Él tiene una recompensa enorme para nosotros, independientemente de que cuando tú obedeces a Dios y cuando tú crees en Dios y cuando tú estás todo el tiempo con Dios en tu corazón, con Cristo en tu corazón, tu vida cambia totalmente. En mi caso, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque después de que mi corazón lo tenía lleno de amargura y de odio, ahora mi corazón solamente piensa en agradarle a Dios. Mi corazón piensa en ayudar a la gente que lo necesita. Pero ojo, a la gente que lo necesita también, porque muchas veces caemos también en ese detalle de que hay muchos hermanos que abusan de ser hermanos, abusan de la familia de Cristo, porque muchas veces creen que por el hecho de que tú estás en una iglesia y que tú los vas a ayudar, aunque ellos tienen a veces las posibilidades, a veces ellos quieren que todo el tiempo, a veces uno los esté ayudando y llegan a caer en un exceso, en un abuso por parte de los hermanos de la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente, en las Escrituras también nos dijo, que nosotros lo que hiciéramos por uno de esos pequeños, por uno de esos hermanos, los más pequeños, los más débiles, los más indefensos, a Él se lo estábamos haciendo, a Él se lo estábamos dando. Entonces, la recompensa que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros es inmensa. Cuando tú empiezas a conocer todas esas cosas, en este programa vamos a ver, tal vez si Dios no lo permite, en los siguientes programas vamos a ver muchas cosas que están a veces escondidas en la Biblia y que muchas veces aunque tenemos conocidos, familiares cristianos, muchas veces no nos los platican, muchas veces no nos los dicen, a veces por ignorancia o a veces porque simplemente caen en la rutina y piensan que con ir a la iglesia y piensan que con estar congregándose, piensan que es suficiente y que con eso ya están haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero no es así, hermanos. Nosotros, como cristianos, como hermanos en Cristo, tenemos la obligación de enseñarle a la gente
todas las cosas que Dios hace por nosotros, todas las cosas que Dios tiene para nosotros, las promesas, todas las cosas que están escondidas a veces en la Biblia que Dios tiene para nosotros. Todo lo que nosotros hemos aprendido, todo eso nosotros necesitamos enseñárselo. Dice la bendita palabra, lo que por gracia recibes, de gracia también lo tienes que dar. Entonces, si tú has conocido de la palabra y si tú tienes y eres un hermano que está escuchando esto y tienes conocimiento de cosas que vengan en la palabra de Dios, es una obligación, no es de que si quieres o no quieres hacerlo. Tú tienes una obligación moral como cristiano en enseñarle a las personas que tal vez no lo conozcan. Y esto de que un día seremos ángeles es algo sumamente interesante, porque si viniste a este mundo y nada más piensas que viniste y que vas a morir y vas a resucitar después, está bien, porque la palabra también así lo dice, pero imagínate, si tú te haces a la idea de que estando sobre la tierra, esto nada más es como si fuera una fábrica, tú eres una semilla que Dios sembró. Es como si Dios fuera un campesino también, un campesino divino, un campesino que ocupa la tierra para sembrar una semilla en un cuerpo mortal, en un cuerpo que Él mismo tomó de la propia tierra. Esa semilla también, si tú te das cuenta, en Génesis dice que tomó del polvo de la tierra para formarnos. Entonces, puso aliento de vida sobre nosotros. Cuando Él puso ese aliento sobre nosotros, en este cuerpo formado de la tierra, fue cuando Dios sembró en nosotros esa divinidad, esa chispa divina, esa semilla divina que está siendo trabajada y está siendo trabajada en este campo que es la tierra. Y el día de mañana, cuando tú mueras, y si tú eres aprobado, por eso dice la palabra, lo que leímos ahorita, que los que sean merecedores, los que ganen este privilegio, el día de mañana cuando estemos en el cielo, sin duda seremos ángeles que estaremos sirviéndole y adorando a Dios en el cielo. Porque verdaderamente el cielo existe, lo dice la bendita palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, tienes que creer que tanto lo que ya pasó es cierto que también lo que viene se cumplirá. Porque ahorita en la actualidad se está comprobando, los científicos a través de la ciencia están comprobando que todas las cosas que en la Biblia acontecieron en el pasado, están descubriendo que efectivamente eran verdad, ahora con el avance de la ciencia. Entonces, por lógica, si lo que se está comprobando que fue un hecho, una realidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta parte hacia atrás fue cierta, también lo que viene será cierto. Y en las profecías lo dice claramente, que nosotros el día de mañana, cuando nosotros estemos al lado de nuestro Señor Jesucristo, seremos ángeles sin duda. Entonces, esta plática, este tema que yo traigo hoy de fábrica de ángeles, es porque efectivamente la tierra yo la considero como una fábrica de ángeles. Es como la tierra donde Dios, les vuelvo a repetir, sembró esa chispa divina. Y es un proceso a través del cual nosotros tenemos que pasar para que el día de mañana, y lo dice también Apocalipsis, cuando habla y le dice al ángel que tome la hoz y ciegue, porque la mies de la tierra, la cosecha de la tierra está lista. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros, cuando venga la cosecha, todos los que aprobemos, todos los que hayamos pasado esa prueba, cuando venga el arrebato, los que estén todavía, serán levantados para la cosecha de nuestro Señor Jesucristo, para ser transformados sin duda en ángeles. ¿Por qué? Porque así lo dice la bendita palabra de Dios. Además, los que muramos, si tú mueres y no llegas al arrebato, sin duda el día que mueras, si tú tienes a Cristo en tu corazón y has sido un buen hombre, una buena persona, una buena mujer, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen ser humano sobre esta tierra, sin duda tú irás directo al cielo y serás un ángel y estarás allá. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia también lo dice. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Ya la gente que está allá, porque acuérdense que cuando Cristo vino, se llevó las primicias. Entonces, la gente, allá arriba ya hay ángeles. Hace un rato escuchaba por ahí a mi profesor comentar acerca de este versículo, cuando Juan tiene la revelación. Eso está en el capítulo 22, pero también está en el capítulo 19. Vamos a ver las dos partes, vamos a ver los dos versículos ahorita. En el capítulo 19, versículos del 9 al 10, fíjese lo que dice la bendita palabra. Dice: y el ángel me dijo,
Está hablando de un ángel. Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces fíjese lo que Juan hizo. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién iba a adorar? Al ángel. Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Hasta ahí, fíjese lo que dice hasta ahí. Yo soy hermano tuyo, de los que guardan el testimonio. ¿Qué quiere decir? Que este ángel ya había estado sobre la tierra. Había sido un consiervo. Dice, y acuérdense que la palabra consiervo, la palabra con, es como decir que es igual, que también fue igual que tú sobre la tierra, que también fue un siervo como tú. Y lo que dice el versículo 22, del 8 al 9, dice, vuelve a repetir las mismas palabras. Fíjese lo que dice del 8 al 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, vuelve a repetir, que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostraba las cosas? El ángel nuevamente. Se estaba postrando ante el ángel nuevamente Juan. Pero fíjese lo que dice: pero él me dijo, dice el verso 9, mira, no lo hagas, porque yo soy, fíjese, vuelve a repetir la palabra, consiervo tuyo, pero esta vez dice, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vuelve a repetir nuevamente en este versículo, que nuevamente dice, consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, dice. ¿Qué quiere decir? Que este ángel que ya está en el cielo fue de los ángeles de las primicias, probablemente, porque también muchas cosas son misterios, no lo podemos asegurar al 100%, pero si nos basamos a las Escrituras, pudiera ser que este ángel fue de las primicias que nuestro Señor Jesucristo se llevó cuando ascendió a los cielos en forma espiritual. Y por eso es que iniciamos este mensaje con la primera carta a los Corintios, porque dice que así como trajimos el cuerpo del terrenal, refiriéndose a que dice Colosenses que Dios no escatimó en ser Dios y se hizo hombre. Y entonces Corintios nos dice que así como tuvimos esa imagen del terrenal, sin duda también traeremos la imagen del celestial, porque todos allá arriba seremos transformados. Y fíjese bien, vamos a terminar este mensaje. Es un mensaje corto vamos a ser breves porque es el primer programa, y pues honestamente sí estoy un poquito nervioso, soy honesto con ustedes, pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Y con esto vamos a finalizar, porque este es el objetivo de este mensaje. Apocalipsis capítulo 7. Cuando yo leí esto, realmente no lo entendía muy bien, porque a veces nosotros queremos entender la Biblia rápidamente, queremos pensar que con un libro que leamos ya sabemos la Biblia. No, muchas veces tenemos que leer. En San Juan 5:39 dice, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, escudriñad pues las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, y precisamente por eso es el mensaje, para que ustedes vean cuántos mensajes, cuántos tesoros hay escondidos en la bendita palabra de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 7, del 9 al 11. Y este es un versículo muy, muy, muy conocido, pero sin embargo muchas veces no lo relacionamos con otros versículos. Ahorita lo vamos a relacionar con otro versículo para que se den cuenta de quién está hablando la bendita palabra de Dios. Dice, la multitud vestida de ropas blancas, inclusive en mi Biblia, que es una Reina Valera 1960, tiene la multitud vestida de ropas blancas como título, antes del versículo 9, y dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. El versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y fíjese lo que dice el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esta multitud de las ropas blancas de la cual nos habla, dice que también son ángeles. Lo dice abajo, y si leemos ese versículo muchas veces pareciera que es un poquito endeleble, que no se puede entender bien, que tal vez esté hablando de los que las vestiduras, que todos los que están vestidos de ropas blancas sean ángeles. Pero sin duda dice que todos los de las ropas blancas, dice que era una multitud la cual nadie podía contar. ¿Qué quiere decir? Que son todos los hombres de diferentes lenguas, naciones, tribus, de diferentes pueblos, todos los gentiles y de todas las razas que han muerto creyendo en su corazón en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de la salvación. Que el Evangelio de salvación, también tenemos que tener claro que el Evangelio de la salvación es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de la salvación. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo de esa manera en nuestro corazón, obtenemos esa salvación y sin duda iremos al cielo. Si nosotros somos unos buenos seres humanos, unas buenas personas que nos preocupamos por ayudar a nuestro prójimo, Entonces, pero vamos a ver algo más claro para que ustedes vean que también la Biblia vuelve a hablar de estos hombres con vestiduras con ropas blancas. Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 20, versículo 12. Juan 20, 12. Para que vean que la Biblia muchas veces se enmaraña, la Biblia se relaciona, la Biblia es como un rompecabezas, que nosotros muchas veces tenemos que estudiar poco a poco, ir leyendo poco a poco para que nosotros lo podamos entender. Vamos a ver qué dice Juan 20, 12. Fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, está hablando aquí de cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. Dice, voy a leer desde el 11 para que lo entiendan. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y fíjese el verso 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. ¿Se dan cuenta? 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Se dan cuenta que aquí nos vuelve a mencionar a los hombres de vestiduras blancas? Y en Apocalipsis, cuando habla de la multitud de vestiduras blancas, dice que estaban también postrados sobre sus rostros, adorando al Cordero, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros relacionamos el versículo de Apocalipsis con el versículo de Juan, cuando dice que dentro de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo ya había resucitado, porque ya no estaba, la tumba ya estaba vacía, lo único que María Magdalena vio, dice que fue a 2 ángeles con vestiduras, con ropas blancas. Entonces, en esta parte es cuando yo entendí muchas cosas, y cuando leyendo todos estos versículos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios lo repite muchas veces cuando les dice inclusive, los llega a llamar necios, les dice necios, que no saben, dice que lo que brota de la tierra no es la planta, sino es el grano desnudo. ¿Qué quiere decir cuando nos dice eso? Si nosotros relacionamos esto con la tierra donde Dios sembró esa semilla divina, ¿qué quiere decir? Que nosotros efectivamente hay una chispa, hay una semilla de Dios guardada dentro de nuestros corazones, dentro de estos cuerpos de carne, esa semilla, y está trabajando y está creciendo a través del Espíritu Santo, está siendo alimentada. Por eso dice el libro de Gálatas que nosotros también damos frutos. Y dice que nuestros frutos, ¿cuáles son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros? El fruto del Espíritu, dice, es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de varios frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente este cuerpo mortal, que a Dios no le interesa para nada, porque como leímos en el libro de Lucas, acuérdense, que dice que para Él todos estamos vivos. ¿Por qué? Porque para Dios este cuerpo simplemente es una cepa, es una maceta
donde nosotros, es tierra nada más donde nosotros vamos a empezar a crecer, a crecer, a crecer en la medida que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo y que obtengamos la bendición y la dirección del Espíritu Santo. En esa manera nosotros vamos a ir creciendo, y el día de mañana, el día que nosotros muramos en Cristo, vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo mortal, este cuerpo que no es más que basura, decía el apóstol Pablo, y vamos a resucitar en un cuerpo celestial. Vamos a ser ángeles, quizás si Dios lo permite, y vamos a llegar a estar en esa gran multitud vestida de ropas blancas, y vamos a estar adorando a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que yo te tengo el día de hoy, hermano. Si es que tú me estás escuchando, si eres nuevo escuchando el Evangelio, eres nuevo escuchando los mensajes de las Sagradas Escrituras, yo te invito, hermano, a que preguntes si hay algún pastor cerca, busques una iglesia cerca donde tú te puedas congregar, para que tú salgas de muchas dudas que a veces tenemos y a veces por ignorancia no hallamos esa satisfacción en nuestras vidas. Porque cuando nosotros vivimos sin un propósito en la vida, nosotros vivimos con un corazón vacío, y nada, absolutamente nada de lo material que existe en este mundo lo puede llenar. La única persona, el único ser divino que puede llenar ese vacío en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que cambia y transforma vidas. Él dice, por ahí leí una vez una frase de alguna persona que dice que él nunca estudió medicina, pero ha sanado más corazones en todo el mundo que cualquier doctor. Nunca también estudió en una de esas universidades de prestigio, pero su palabra la siguen y tiene más seguidores y ha enseñado más cosas que todos los profesores que puedan existir en el mundo. Porque Jesús enseñaba, y Él lo decía claramente, lo que su Padre Celestial le mostraba. ¿Por qué? Porque Él era Dios encarnado en un cuerpo de hombre. Así es, hermanos, yo te traigo este mensaje el día de hoy, de que esta fábrica, este mundo es como una fábrica de ángeles, donde el día de mañana, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y si tú buscas de Él, puedes llegar también a ser un ángel. Puedes llegar a ser un ángel que va a estar adorando al Cordero allá en el cielo. Ese es el mensaje, hermano. Espero que te haya gustado. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé fuerza para poder seguir transmitiendo algún mensaje, porque de verdad yo he encontrado tantas cosas hermosas en la palabra de Dios que me gustaría compartirte el día de mañana, si Dios lo permite, en el siguiente programa. Por hoy ha sido todo, hermano. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido este mensaje. Si no, puedes buscar, como te digo, un pastor, una iglesia cercana donde te puedan orientar y tú puedas aprender más de la bendita palabra de Dios. Le envío un saludo a mis hermanos de la iglesia en La Chigoló, Huerto de Getsemaní, si es que me están mirando, porque Dios nos permitió levantar una pequeña congregación ahí en la población de San Francisco La Chigoló, y tiene por nombre Iglesia de Jesucristo, Huerto de Getsemaní. Ahí estamos todos los domingos a las 6 de la tarde, nos reunimos, nos congregamos, y nosotros nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, para enseñar a la gente la palabra de Dios sin hacer acepción de personas, porque la bendita palabra de Dios dice que no tenemos que hacer acepción de nadie. Nosotros tenemos que predicar la palabra, es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Es todo por hoy, muchísimas gracias y buenas noches.